Navegando hacia el oeste, los vikingos colonizaron Islandia y Groenlandia, en donde Eric el Rojo fundó una colonia en Brattahlid. Desde allí siguieron navegando hacia el oeste hasta Vinlandia, una parte de Terranova, y hasta lo que hoy es Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. Esto fue hacia el año 1000, 5 siglos antes de que Colón descubriera América. Los vikingos llegaron a Norteamérica sobre el año 1000. Y Leif el Afortunado, más conocido como Leif Erikson, fundó una colonia llamada Vinlandia, en lo que hoy es Terranova. Las incursiones de los vikingos aterrorizaban a la cristiandad. Algunos creían que la rapidez con la que llegaban y se marchaban era imposible sin una ayuda demoníaca. De este modo, a su creciente reputación de brutalidad salvaje se añadió una misteriosa aura de magia que hasta cierto punto persiste incluso hoy. ¿Se merecen esa reputación de banda de desalmados que iban por el mar interesándose solo por los botines fáciles y el pillaje? Indudablemente los vikingos eran violentos y brutales, y no se puede negar que les atraían los fáciles botines del comercio costero y los monasterios cristianos. Pero era una época violenta. Y Europa todavía estaba fragmentada tras la caída del Imperio Romano Occidental, dividida por luchas políticas y acosada por la creciente presión de los musulmanes del norte de África. En cierto modo, los vikingos no fueron menos violentos que sus contemporáneos. En el siglo VIII, el Imperio Carolingio de Europa Occidental y el Imperio de Inglaterra se habían hecho relativamente seguros. También se habían hecho muy ricos, y estas zonas ofrecían buenas ganancias a los salteadores que no estaban bajo el control directo de la cristiandad. En realidad, Europa estaba amenazada desde 3 direcciones principales. Al sur estaban los sarracenos que partieron desde África del Norte, subiendo por la península ibérica. Estos establecieron bases en el sur de Italia y en el sur de Francia. Al este se encontraban los magiares, un grupo de escandinavos que había establecido su base en lo alto de la llanura húngara. Empezaron a saquear tan pronto como llegaron allí. Al norte y al oeste estaban los vikingos, que lanzaron sus ataques marítimos contra estos territorios. Paradójicamente, los escandinavos ven este periodo como una edad de oro de expansión económica, que afectó profundamente a la herencia mercantil y artística de Europa. Los historiadores modernos han empezado a reevaluar el periodo, y hay quien lo ve como una explosión de energía que surgió de una de las pocas regiones estables de Europa en aquella época. La era vikinga se sitúa en el bien llamado Período Oscuro, del que tenemos pocos datos escritos, sobre todo de los vikingos. El mito se disfraza de realidad. La leyenda se presenta como hecho. Y las mejores historias son las menos fiables. Era la Iglesia la que tenía prácticamente el monopolio de las letras en aquella época. La crónica anglosajona, por ejemplo, fue escrita al menos 100 años después de que sucedieran los hechos a los que se refería, por monjes pertenecientes a una iglesia poderosa e implacable, dispuesta a utilizar la brutalidad y la falsedad cuando sus intereses se veían amenazados. Estos no son datos objetivos, sino documentos políticos y religiosos pensados para condenar a aquellos a los que ataca. Los vikingos, adoradores de dioses no cristianos,
eran una amenaza para su religión. Y la Iglesia cristiana nunca fue capaz de tomarse a la ligera tal situación. Otros vieron en los vikingos una amenaza económica y política. Los comerciantes se habían visto obligados a utilizar rutas costeras, las mismas rutas que utilizaban los vikingos en sus viajes. Las incursiones vikingas amenazaban la supervivencia de este comercio costero y la inestabilidad de poder en Europa significaba que Escandinavia podría muy bien ganar control sobre el alma del Sacro Imperio Romano. El emperador romano vio la agresión vikinga como una amenaza que no podía ser ignorada. El arma que utilizó fue la religión. Siendo paganos, los vikingos estaban fuera de la órbita de la Iglesia. Pero si pudieran ser convertidos, caerían bajo la autoridad del Papa y automáticamente bajo su propio control. Poco le importaba recurrir a cualquier método para dominar a los vikingos. Para el Santo Emperador Romano, los vikingos suponían dos amenazas distintas, ambas muy serias. En primer lugar, suponían una amenaza económica. Dado que interceptaban las rutas comerciales por las cuales el Santo Emperador Romano mantenía el contacto y el comercio con otros pueblos, su violencia en esas rutas comerciales suponía una amenaza de grave interrupción económica del imperio y de la cristiandad, tal y como estaba establecida en aquella época. Pero los vikingos suponían una amenaza de otro tipo, la cual no era menos importante para el emperador. Quizá era más importante que la amenaza económica, y esa era la religión. Los vikingos eran paganos, no adoraban al Dios cristiano, y debido a ello, su sola existencia era una amenaza para el Santo Imperio Romano. Esto tuvo dos aspectos diferentes. Uno era la amenaza para la doctrina de la cristiandad, pero mucho más importante fue la amenaza para el poder político del emperador. Al ser paganos, estaban fuera de la autoridad de Roma y, por tanto, esencialmente, estaban fuera de su propia autoridad. El emperador pronto decidió que una manera de contrarrestar la amenaza vikinga no era necesariamente con un conflicto directo, sino convirtiéndolos. Fue a instigación suya que los misioneros cristianos empezaron su trabajo en las zonas vikingas.